No hay almuerzo gratis. Hola, gente. Bienvenidos a No hay almuerzo gratis. Toma 2. Hola, gente. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Luis? Vamos a empezar por Luis, porque la vez pasada... Perdón, Luis, me olvidé de mencionar tu nombre en el episodio número 100. Pieza fundamental. Sí, dijeron Lucho y yo pensé que era yo, pero después el contexto dijo que era otro Lucho. Sí, lo nombraste a Lucho, uno de los chicos de los grupos. También está Ian con nosotros una vez más. Ian, ¿cómo has estado? ¿Todo bien, vos? Yo, bien, gracias. Mariano. ¿Cómo andan? Todo bien, che, todo en orden. Bueno, vamos a explicar un poquito lo que viene pasando, porque probablemente la gente que nos sigue en YouTube se están preguntando por qué esta perturbación, por qué esta irregularidad, por qué no se suben todos los episodios los días que se suelen subir. Hay una explicación. Si nos escuchan en alguna otra plataforma, esto ya lo saben, en YouTube tienen la costumbre de voltear videos sin avisos, sin dar explicaciones. Los episodios, no podemos ni siquiera decir cuáles episodios porque es un tema aparentemente muy delicado, no se puede mencionar. Sí, son de un tema en particular todos ya imaginarán de qué se trata. Ya saben a qué nos referimos. Pero esto es retroactivo, ¿sí? No es que nosotros subimos uno, nos advirtieron, nos dieron la oportunidad de bajarlo nosotros. No. Estos son videos que nosotros subimos hace meses y de golpe nos enteramos, no sabemos bien por qué. Y esto viene de la mano de un strike. ¿Qué es esto? No te dejan... Una penalización. En primer lugar, no te dejan subir material durante creo que una semana o más, todavía ni siquiera sabemos. Tengan en cuenta que no hay con quién hablar, ¿sí? Es que esto uno tiene que estar tanteando y haciendo conjeturas, porque realmente nadie nos da una explicación y, no hay soporte. Y tampoco sabemos cuándo es que vamos a volver. Por eso, si nos están escuchando en YouTube, bueno, sepan que cuando no aparece un episodio, pueden encontrarlo en cualquiera de las otras plataformas en las que nosotros estamos y que pueden encontrar ahí en el link en la descripción de cualquiera de los videos que hemos subido ya a YouTube. ¿No es así, Luis? ¿O dije algo mal? No, todo buenísimo. Y en nohayalmuerzogratis.com, que siempre hay que nombrarlo. Claro. En el peor de los casos, pongámosle que esta práctica se expande a todas las otras plataformas, Dios no permita, siempre va a estar nohayalmuerzogratis.com y ahí van a poder encontrar absolutamente todos los episodios. Ese es nuestro archivo. Y en el peor de los, si hay una guerra nuclear y ni siquiera, supongamos que se nos cae ese hosting. No des ideas. Tenemos transmitiremos desde un los búnker. episodios grabados en cassette, en cinta. Por si acaso. Eso hay gente que no va a entender el chiste. Ian, por ejemplo, está... Ya nombraste una palabra que no es apta para Zoomers. Hasta DVD. Yo sé lo que son, pero no los viví. O sea que no saben lo que es rebobinar con una lapicera, ¿no? Con una virome. No tienen ni idea de lo que estoy diciendo. No. ¿Sabes porque te lo conté? Vos me lo acabas de contar. No, hasta el DVD te llegó. Hasta la videocasetera te llegó. ¿Videocasetera? Bueno, eso es cinta. Videocasetera usaba, sí. Pero no la tenía que rebobinar, eso ya es un montón. No, era automático. Claro. Yo soy de Mega Upload para acá, pero ese lo tumbaron también. Ese también, sí. Se lo llevaron puesto. Qué difícil, ¿no? Saber lo que nos espera. Porque por un lado no pasa esto. Tal cual. Internet nació con la esperanza de la descentralización y la información libre, qué sé yo. Bueno, cada vez pareciera que vamos más hacia el modelo previo, ¿no? Y eso que tenemos un router por casa. Claro. Un módem por casa. Exactamente. Tiene que ser un módem por persona. Ahí capaz que se terminan los problemas del internet. Uy. Si se cae en rutas a través del módem de tu tío. Pero qué loco, ¿no? Porque muchas veces se habló de maneras de sortear la censura. Nada, no es que sí existen estas maneras. No se popularizó. Pero
exacto, para el común de la gente sigue siendo, ¿viste? Entro por esta puerta vigilada o no entro. Y la gente se acostumbra a esto. Hablando de lo cual, Mariana tiene cosas interesantes que contarnos. Bueno, tengo la buena noticia es que se acabó la pandemia, gente. Ya está. No se habla más del tema. Mariana. ¿Qué? ¿Qué? Sí, no podía decir la palabra. Pero pandemia sí se puede decir. Bueno, las noticias de ahora llegan, digamos, obviamente desde el lugar donde está ahora el conflicto. También se puede. ¿Qué hago? Hagamos así, hablemos ¿Hablo y en después Morse? si nos bajan de YouTube, si desaparecemos de YouTube, que la gente nos encuentre en cualquier otro lado. Pues si no, no se puede hacer nada. Hagamos episodios. Bueno, resulta que hay un conflicto. Recortémoslo para YouTube. No sé. Hay un conflicto, no sé si todos saben, hay un conflicto en la parte este de Europa. Y la cuestión es que, bueno, a raíz de esto hubo, por parte de Estados Unidos, hubo sanciones a el gobierno de Rusia, por supuesto, y una de las sanciones fue desconectarlo del sistema SWIFT, que es el sistema que tienen de interconexión de bancos, ¿no? De cuentas bancarias de todos los bancos aprobados, digamos, por no sé quién, una entidad superior. Sí, creo que todos los bancos conectados a bancos centrales usan, es un protocolo en realidad. O sea, vos haces la transferencia y el SWIFT te da el OK. En el momento en que el SWIFT dice que esta transferencia efectivamente se hizo, entonces ya no sé si no hay vuelta atrás, pero se considera terminada. Claro. Bueno, la cuestión es que Rusia quedó desconectada de eso y a raíz de eso, obviamente, la noticia a la gente de Rusia la tomó, digamos, primero por sorpresa y segundo, tuvieron que tomar medidas al respecto porque empezaron a pensar qué pasa si de golpe los bancos quedan inactivados porque no podés hacer ninguna movilización de capitales. Resulta que obviamente hubo una corrida bancaria tremenda. En Rusia todos fueron a sacar el dinero y por otro lado... Y se desplomó el rublo. Claro, a raíz de eso, entre otras cosas. Se desplomó el rublo y bueno, un montón de otras cuestiones relacionadas con la parte de finanzas. Y por otro siguiendo con el tema de las sanciones, Visa y Mastercard también sancionaron a las entidades financieras en Rusia. Lloran los maxi de BTC rusos. No se puede usar Lemon Card. Ya no ¿Qué le vas a decir? ¿No? Le van a decir, usen Visa y Mastercard. Los rusos van a decir, ¿y eso cómo hago? Así que la cuestión es que, bueno, si tan solo hubiera una moneda que libre de censura, ¿no? Libre de censura y libre de sanciones. Yo creo que, una vez más, como hablábamos, creo, esto de la semana pasada o la otra, de lo que se hizo con los camioneros en Canadá, se está usando el sistema bancario como arma política. Claro. Y esto es, por ahí, en el corto plazo, la impresión es que esto está funcionando, ¿no? Porque, de hecho, Rusia está sufriendo mucho más que los países que imponen estas sanciones. Pero en el largo plazo, yo no sé, porque si vos lo que estás haciendo es impidiendo que millones de personas usen el dólar, eso no es bueno a la larga para el dólar. Y si vos estás impidiendo que determinadas instituciones puedan transferir sus dólares, le estás quitando fungibilidad. Entonces, eso no es bueno desde el punto de vista de los fundamentos de la moneda. No podés tener efecto de red sin usuarios. O sea, o con menos usuarios, ¿no? Depende de la cantidad de usuarios. En definitiva, el poder del efecto de red. Y es tan difícil de sobreponerse a eso, precisamente porque la gente se acostumbra, es pegajoso el efecto de red. Si vos empujás a Rusia y a otros países a armarse una especie de SWIFT paralelo, bueno, estas son medidas que pueden parecer útiles en el corto plazo, pero se pueden tomar una sola vez. Y el costo es muy difícil de predecir. Es decir, que yo creo que lo que están haciendo es, en definitiva, minar los propios fundamentos del dólar.
Y hoy en día, o sea, sobre todo si hablamos de una moneda puramente fiat, una moneda que no tiene ningún tipo de respaldo, como lo es el dólar hace mucho tiempo, ¿no? Desde el año, Jan, vos que estás en tema, ¿71 es? 70 y pico, si no me acuerdo Nixon. cuándo. Sí, con Nixon. Ahí se despegó por completo del oro. Si, Y encima viene el 7.5 de inflación. además, Este añito, o sea, además, no es que vienen con deflación. claro, pero la gente la sigue usando porque, bueno, porque otros la usan, porque las otras monedas fiat no son mucho mejores. Entonces, bueno, con más razón, tenés que cuidar. Estoy hablando, lo estoy bien tratando de ver desde el punto de vista de los que imponen estas medidas. Yo no sé si son conscientes, digamos, de la forma en que este tiro puede salirles por la culata, ¿no? Me parece el típico cortoplacismo. Correcto. Y ya que hablas, Ian, de cortoplacismo, aprovecho para entrar de lleno en el tema que vamos a tocar hoy. Primero, élite gobernante. Siempre, siempre. A ver, por lo menos la gente, los tipos que estudiaron en serio las distintas sociedades humanas a lo largo de la historia y en todo el mundo, llegan a todos más o menos a la misma conclusión. Hay una élite gobernante. De facto, por lo menos. A veces no se habla en estos términos, sobre todo, ¿no? Desde la modernidad. No, es algo que hay que identificar. No se presentan a sí mismos como parte de una élite. Pero ahí están. Y yo creo que muchos se comieron el verso de que ya no hay élites gobernantes. O que sí hay, pero son fieles representantes del pueblo, de la gente, esa especie de entidad, ¿no? El Estado somos todos. Claro, es una cosa indefinida, ¿viste? Informe. Es la gente de alguna manera. Bueno, ya sabemos que esto no es así. Hay gente que decide, y esto es algo muy parecido, lo más parecido a una ley, ¿sí? Que se puede establecer en sociología, digamos. ¿No? Lo que llaman la ley de hierro de la oligarquía. O sea, hay un porcentaje de la población que tiene ciertas, por determinadas razones, tiene ciertas características que los impulsan, ¿no? A esas posiciones de poder. Y estamos hablando de cualquier tipo de organización, no solamente de un Estado. Puede ser un club, puede ser una iglesia, puede ser un consorcio. Viste que dentro ahí tenés un buen ejemplo en el consorcio, ¿no? Tenés gente que se junta, ¿no? Para resolver problemas que son comunes, y siempre hay, viste, unos pocos que son los que están siempre, que son los que se ponen las pilas, que son los que realmente hacen las cosas. Los demás por ahí se quejan, pero estos realmente hacen, incluso si las hacen mal, incluso si todos los demás están descontentos con ellos, no se van porque no hay nadie que esté dispuesto a reemplazarlos, a poner el cuerpo, a poner la cara, a hacer lo que hay que hacer. Bueno, este fenómeno se da en absolutamente todas las organizaciones, por lo menos las organizaciones más o menos duraderas. Y cuando una élite es reemplazada por otra élite, en realidad se da casi siempre porque la élite gobernante, llamémosla así en general, se viene debilitando, ¿sí? No es que la gente no necesariamente está descontenta con esta élite o más particularmente descontenta con X élite, ¿no? En un determinado momento. Es que se la ve débil y se ve la oportunidad de sustituirla por otra élite. Uh-huh. A diferencia de lo que se suele creer, ¿no? Que las revoluciones se dan porque tenés un régimen particularmente brutal. En general es al revés. O sea, se dan porque ya no es tan brutal ese régimen quizás, ¿no? Y esto, un ejemplo clásico es el de la Revolución Francesa, ¿no? Tenés un gobierno ya deslegitimado, con un poder que viene mermando, y es ahí donde empieza el proceso revolucionario que termina con la decapitación de Luis XVI y toda su familia. ¿Sí, Luis?
No, de Luis yo no, otro Luis. O sea, ¿sabes que Miguel Ancho Bastos habla precisamente en varias ponencias de esta élite y dice que las élites, de hecho, no es una élite, sino varias élites o varios Ajá. factores, y que son precisamente algunos de los factores de la élite los que deciden deponer al que le está estorbando para montar a otro en el lugar en el que estaba. O sea, son como varias Ajá. élites Sí, que, claro. que se coordinan casi que anárquicamente. Sí, Y sí. en algún momento unas de ellas deciden que les estorba una parte y montan a Exacto. la otra. A veces hay choque, ¿sí? Y una directamente sustituye a la otra casi por completo, aunque nunca es, esto también es un dato interesante, nunca es realmente completa la sustitución. Siempre quedan miembros de la antigua. Pero esto es un dato aparte, no quiero meterme ahí. A lo que quiero ir es a otra característica de este proceso de sustitución de élites que también se da y que, si vos te lo pones a pensar, es más común de lo que parece, ¿no? Cuando una élite que está siendo claramente desplazada decide negociar, ¿sí? Sus miembros se dan cuenta de que es hora de negociar, ya no tiene, por el motivo que sea, porque perdieron ese ímpetu que necesitan para seguir imponiéndose, o para, a veces, si hablamos de gobiernos, de estados, es para imponerse por la fuerza, pero no es solo ese elemento, ¿sí? También está la voluntad de figurar, ¿sí? De ser el que toma las decisiones en cualquier organización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces aceptan un rol secundario. Y esto por ahí, más que en el caso de Francia, vemos a élites que están enfrentadas y un régimen directamente reemplaza al otro en una revolución sangrienta. En el caso de Inglaterra, tenés este otro fenómeno del que yo estaba hablando. Aceptan mantener una parte de sus riquezas, aceptan un rol casi decorativo para no desaparecer por completo, ¿sí? Entonces la nueva élite dice, bueno, está bien, mientras no nos molesten, ¿sí? Y mientras el común de la gente siga teniendo algún grado de respeto por la nobleza, ¿sí? Bueno, nosotros podemos hacer, en este caso, ¿no? La burguesía, los capitalistas, que entran, ¿no? a comerse al mundo, pero de otra manera, ¿sí? Ya no es la riqueza atada al suelo, sino que son los emprendedores, los capitalistas. Estos aceptan que la nobleza siga figurando de alguna manera, mientras no moleste demasiado. Y esto es algo que aceptan tácitamente ambas partes, incluso el común de la gente. Es como un arreglo, digamos, para que la transición sea suave, para evitar una revolución. Como pasa ahora con las monarquías que quedaron, que están ahí, Claro. aparecen en la revista Hola, ¿no? Claro. A ver quién se casó con quién, la hija que hace. Y a la gente le gusta eso. Claro, ver, es como un entretenimiento, más que es como un reality show, más que Claro. una función, digamos, No cumplen. institucional. Sí, en realidad no. Sí, en los papeles supuestamente, qué sé yo, en España, en Inglaterra, el rey sí tiene un rol, pero Sí, es más sí, parecido al papa, sí, me parece, ¿no? Que Conciliador. claro, exactamente, voy y viene a mediar, pero en definitiva no es el que toma las decisiones como solía ser en la época premoderna, digo. Manda pero no gobierna, dicen. Sí, no sé, ¿qué significa que manda? Bueno, que al final se supone que es el elemento de representación y unificación del Estado. Pero no es Claro, pero es eso, vos lo dijiste, símbolo más es que un nada. símbolo, exactamente. Mm. Entonces, me parece que esto lo hablábamos el otro día cuando nos invitó Mentolate a su programa. Sí. ¿Cómo se llama? A un Twitch.
Mentolate Show o algo así. Algo así debe ser, búsquenlo. No recuerdo, pero el show de Mentolate, pongámosle, queda bueno. De última se lo proponemos. Qué vergüenza. Lo que planteamos es qué es lo que pasó, porque hoy en día también tenemos un establishment, ¿no? Tenemos una élite gobernante, tenemos aliados a esa élite. Esto es una red, como decía Luis, es complejo, digamos, no es que son 3 tipos o uno, pero ahí están. Y los bitcoiners de los primeros años tenían esta fantasía de que ellos venían a, no sé si a sustituir, pero por lo menos a barrer con la vieja élite, ¿no? Que depende del control monopólico de la moneda para mantener ese poder. Entonces, ¿Por qué te reís, Luis? Porque ahora son promotores de Tether. bueno. Pero esta gente se llenaba la boca hablando pestes del establishment. Está contra del status quo, vamos a demoler. Y todo el tiempo estaban A la Fed. destapando conspiraciones, señalando responsables de todo tipo de crímenes. Tenían razón. Ahora la pregunta es, ¿por casa cómo andamos, muchachos? ¿No? Porque yo recuerdo, te conté, te estaba contando, Ian, recordábamos mientras cenábamos, porque Ian viene por la cena, vamos a decirlo, ¿verdad? Pero mientras cenábamos... La napolitana. Entre porción de pizza y sorbo de cerveza, hablábamos de los viejos tiempos. ¿Sí? En 2013 se hizo una conferencia de Bitcoin acá en Buenos Aires. BitConf. La BitConf. Sí. La primera de Latinoamérica. Sí, bueno, vino un montón de gente, había periodistas, era algo todavía medio había exótico, gente, pero... Sí. Vino Roger Ver, vino Sí, sí, Antonopoulos. sí. Pero digo, para los medios masivos era una curiosidad. Sí. Y me crucé con un tipo cuyo nombre ahora no recuerdo. Era uno rubio, un yankee, que yo me acuerdo que lo seguía porque tenía un sitio que se llamaba Run to Gold, como escapa hacia el oro. Esto antes de la aparición de Bitcoin. Escribía buenos artículos, yo lo seguía, pero no me acuerdo el apellido. Si me acuerdo, después lo dejamos por ahí en la descripción. Y me acuerdo que estaba charlando con él. Y yo le decía, che, ¿y vos qué pensás? Supongamos que esto sigue creciendo, ¿no? ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Qué van a hacer para tratar de contrarrestar este movimiento? Si esto sigue creciendo, seguramente no vamos a hacer 3 gatos locos, sino que... Se echan de Swift. Bueno, lo que él me dijo es interesante. Él me dijo, no, vos lo estás pensando mal, vos no entendés, me decía. Somos nosotros los que vamos a tomar esas decisiones. ¿Sí? Trace Mayer. Trace Te van a Mayer. sacar de Swift. Gracias, Marian. Lo estaba buscando. Trace Mayer. O sea, Trace te va a sacar a vos de Swift. Que dicho sea de es que ya me sacó. O sea, Trace Mayer lo que hizo fue en realidad sacar a la gente de BTC. Porque se volvió un BTC boy andando el tiempo, ¿no? Años después. Pero... fíjate, este era un espíritu, no era una locura de él. Esto era cosas que la gente decía, algunos decían, y pensaban que un gran cambio, cada uno por ahí tenía una idea ligeramente distinta, pero un gran cambio se venía, ¿sí? Y no era solamente una gran transferencia de riqueza de la que tanto se hablaba. Eran cambios a nivel institucional. Es decir, que esta gente no solamente iba a tener más dinero por haberse anticipado a esta tendencia, ¿no? A esta huida hacia Bitcoin, sino que iba a tener más influencia. Y había, incluso, en su momento se formó en torno a un personaje que falleció este año, no, el año pasado creo, llamado Mircea Popescu. No sé cuántos de ustedes lo conocen, pero bueno, un personaje muy, muy particular. Verdadero psicópata en el sentido más cabal del término, pero un tipo muy inteligente y tenía todos los rasgos típicos de un líder de secta, y en torno a él se formó una especie de secta.
léanlo, no quiero meterme demasiado en esta cuestión, pero lo menciono porque era como la versión más extrema. Él consideraba que íbamos hacia... Él era un muy early adopter. Había armado el primer sitio de intercambio descentralizado que se llamaba MPEX. Mircea Popescu Exchange, supongo que era por eso. MPEX, si quieren, lean acerca de esto. Cero personalismo. Sí. Y el tipo realmente consideraba que era cuestión de unos pocos años y el mundo iba a cambiar drásticamente y ellos, esta especie de secta, iban a dominar el mundo. ¿Sí? Él iba a ser como el emperador del universo. Bueno, esto quizás no era el punto de vista más popular, pero había gente así. Sí, Luis. Los nuevos Illuminati. Claro. Igual nombre de emperador tiene, ¿no? Mircea Popescu, como que suena emperador. Para César. mí, no sé. El tipo había nacido en la Rumania ocupada, o sea, la Rumania soviética. Y Volvemos al tema. había financiado al principio, se había dedicado a financiar, y no sé si a él mismo, a programar un sistema operativo orientado muy especialmente a la seguridad y a la privacidad, qué sé yo. Entonces, era un tipo que en ciertos circuitos, ¿sí?, orientados a lo técnico, era conocido. Pero en fin, ¿qué es lo que pasó? En lugar de aprovechar esta oportunidad única, real, la oportunidad estaba, ¿sí?, de apurar el hundimiento de este régimen, podemos decir, agotado o que ya se estaba agotando, ¿sí? O sea, en lugar de fomentar la emergencia de instituciones nuevas, o por ahí de revitalizar instituciones que habían sido previamente desplazadas por la violencia estatal, en lugar de impulsar una economía paralela, ¿no?, de impulsar formas de organización resistentes a la intervención estatal, ¿qué es lo que hicieron? Se dedicaron a reforzar ese mismo régimen que ellos decían detestar. O sea, pasaron de vamos a separar de una vez por todas y para siempre la moneda del Estado a usa Visa o Mastercard, ¿no? Salvo que quieras Bueno, tenés opciones. Tenés Lemon Cash. esa descentralización. Tether. Y ahora la CBDC también, tenés un montón de cosas. Lo que... Chivo Wallet. Sí. Acordate de cobrar, porque eso es publicidad. Ahí metes un BTC y antes de que toque el piso desaparece. Ya está en el bolsillo de Bukele. Antes de que te suene el ping, ya te lo tiene Bukele. Y es triste lo que pasó. Te da unos sats de cambio. Igual. Sí, sí. El drama es que esta gente terminó contagiando a muchas otras personas. ¿Sí? Es decir, las olas que vinieron después. Estos inversores que vinieron no con la idea de apostar a un cambio, sino con la idea de celebrar eventualmente el aumento del precio, porque eso les permitía cambiar sus cripto por dinero fiat. Hay que conquistar el mundo. Bueno, ahí está el tema, que no conquistaron un carajo. Probablemente, digamos, muchos se enriquecieron y después le vendieron el sueño de riqueza a los nuevos inversores, pues esto también, ¿no? Se da como esta dinámica de esquema Ponzi. Si vos lo único que tenés es el sueño de cambiar por dinero fiat eventualmente, en realidad lo que estás haciendo es todo lo contrario a lo que vos planteabas de entrada, ¿no? Estás cambiando tus criptos por dinero fiat y ese relato a vos te sirve para que los demás te compren esas criptos, ¿sí? En definitiva lo que están haciendo es quitándose de encima las bolsas de cripto porque lo que verdaderamente quieren es dinero fiat. Entonces se olvidaron del resto del mundo. Por ahí ellos calcularon, bueno, yo ya estoy bien, yo estoy cómodo, ¿sí? No vamos a agitar el bote. ¿Para qué? Yo ya me salvé. Esto por esto igual, hasta el precio.
Claro. Sí. Lo demás que se jodan. Lo que yo quiero decirle a esta gente, si es que alguno de ellos me está escuchando, Todos, seguro. mira, sea Popescu, seguro que no. No, ese no. Está bajo tierra. Es que no te salvaste. No te salvaste porque esa herramienta de opresión, de control, de explotación, la más poderosa herramienta jamás creada, sigue en manos del Estado y sigue, yo diría, prácticamente sin competencia. Porque las cripto ahí están. Pero ese sueño de adopción universal se postergó, digamos. O la materialización de ese sueño se postergó por lo menos una década. Y de hecho todo lo que se construyó en cuanto a exchanges o aplicaciones o wallets o lo que sea, en la mayoría de las que tienen éxito, entre comillas, son todas las aprobadas por esta misma gente. O sea que siempre es, digamos, siempre todo KYC, o sea, todo con compliant, ¿no? Todo cumpliendo con todas las regulaciones que tienen, y esas son las que tuvieron más éxito y las que están más extendidas. O sea que es seguir más de lo mismo. Blockchain o cripto, pero en realidad es por debajo está el mismo sistema. Sí, es el embudo por el que tiene que pasar. Y eso, digamos, ese es el mundo que se viene. Y en ese mundo nadie está a salvo. Si la moneda, la institución moneda sigue unida al Estado, nadie está a salvo. La única diferencia entre los demás y vos, si me estás escuchando, a esta persona imaginaria a la que me estoy dirigiendo, es que a vos te fue legado un instrumento que puede terminar con el monopolio estatal de la moneda y decidiste no usarlo. O sea, en lugar de usarlo, te lo guardaste y no solo eso, luchaste contra los que querían usarlo. ¿No? O sea, en lugar de usarla, elegiste cambiarla por dinero fiat porque preferís quizás ser un esclavo privilegiado, ¿no? El esclavo preferido de los amos en la plantación, a liberarte y liberar a otros. Yo creo que hay un malentendido acá. Está esta idea de que con la riqueza es suficiente, ¿no? Vos podés salvarte solo, o podés convertirte en una élite en el sentido que decíamos antes, ¿sí? Solamente porque ahí vas a cambiar todo. Adquiriste suficiente riqueza. Y esto no es cierto. O sea, solo con riqueza vos no haces nada, sino preguntarle a los habitantes de las prósperas ciudades que arrasó Gengis Khan, por dar solamente un ejemplo, ¿no? Aparte de riqueza en fiat. Riqueza. Es la no riqueza. Y aunque no sea en fiat. Pero si sos vos el privilegiado que tiene acceso a esa cripto, a ver, quizás ni siquiera a la larga, ni siquiera van a conservar ese tipo de riqueza, ¿no? Porque este tipo de riqueza, si hablamos de moneda, vos necesitás para que adquiera valor que otros también la adopten. El efecto red. Si tomamos en serio lo que nos decían, ellos estaban, ¿no?, en los albores de un cambio y ellos iban a ser los protagonistas, pero no solo abandonaron, no solo se entregaron sin dar pelea, yo diría que se entregaron con gusto. Esto es lo curioso. Lo que pasa es que muchos, digamos, vieron las mansiones, los Lambo, los yates y todo eso, y dijeron, bueno, listo, ya está. El sueño de libertad ya fue. Pero entonces eso es lo que vos querías. Claro. Una Lambo amarilla. Sí, en muchos casos es así. Y ese privilegio del que vos hablas, lo que muchas veces hay que entender es que no es eterno. Muchas veces las cosas pueden cambiar, la marea puede cambiar, y un día sos el privilegiado y de un día para el otro... Tenías todo en rubros. En pesos. Ponele. Yo creo que ellos, cuando se les impuso el viejo sistema, hasta sintieron alivio. Es que había que luchar contra demasiado. Y si no estás comprometido, si no estás convencido
de las ideas de la libertad. O sea, si las ideas de la libertad es algo que lo tenés así como un eslogan más, pero en realidad tu objetivo central es otro. Cuando ves que la cosa se pone cada vez más, el viento cada vez más en contra y muchas instituciones en contra, muchos gobiernos en contra, y entonces decís, bueno, listo, ya está. Depende también de los intereses de uno y de las convicciones. Sí, lo que estás dispuesto a hacer. Y yo creo que eso se ve en los hechos. O sea, lo que querían era la aceptación de la vieja élite, no desplazarla de una u otra manera. Ahora, el inconveniente que tenemos es que en esta negociación, porque ellos pasaron directo a la fase de negociación, nunca fueron élite, ¿no? O sea, claro, se agotaron instantáneamente, pasaron de estos sueños de cambios profundos, gracias a la separación de moneda y Estado, a unirse a ese supuesto enemigo, pero con entusiasmo, te diría. Entonces, una de las secuelas de este acuerdo tácito al que llegaron es mantener a Bitcoin BTC como reserva de valor. Reserva de valor para unos pocos, y muchos creyeron que adquiriendo una fracción de estas monedas, entonces podían participar, ¿no?, de esa riqueza. Era como venderles el sueño de ser ellos parte de la nueva élite, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si la moneda no se usa, esto es lo que hemos dicho muchas veces acá, si la moneda no tiene utilidad, o sea, no hay una reserva de valor sin utilidad. Puede haber una reserva de valor no monetaria, pero no sin utilidad. Y si vos lo que tenés es una moneda digital, ¿qué otra utilidad vas a tener si no es monetaria? Entonces, si vos restringís las propiedades monetarias o las perjudicás de alguna manera, y le decís a la gente que lo que tenés acá es una reserva de valor y solamente reserva de valor, y no la toques y no la uses, ¿qué pasa cuando el precio cae? En lugar de oro digital tenés plomo digital. Cuando el precio cae, todo ese relato se desploma con el precio. Y yo creo que, en definitiva, este es el plan de la vieja élite. Y los nuevos son como, yo diría que son como una versión de Madoff, pero que se creyó su propio relato, ¿no? Porque yo no sé cuántos de estos aspirantes a nueva élite, supuestos antiguos aspirantes a nueva élite, realmente creen esto. Pero es curioso lo fácil que es determinar si este relato es veraz o no. A pesar de lo cual, la gente no se detiene a pensar. Y no estoy hablando de determinada clase de gente. Esto que nosotros decimos, este nuevo modelo que se impuso no es sostenible, no es algo... Nosotros no nos dirigimos a gente particularmente inteligente. Cualquiera puede entenderlo. Pero la gente está demasiado atenta a la percepción más que a la realidad. O sea, ¿qué es lo que los demás creen? ¿O qué es lo que los demás dicen? Y no la lógica interna de ese modelo o la posibilidad de que se sostenga a largo plazo. Entonces, lo que tenés es un desastre en gestación. Encima después tenés, si vos, lo que pasa con ellos, ¿no? Que están permanentemente, los chart boys, como le llaman, están permanentemente pendientes del precio, que suba. En el momento que cae, también le da de comer a todos los otros que son anticripto directamente, que dicen que las criptos son una estafa, que eso. Entonces tenés, por un lado, o sea, la gente que no entiende nada, ¿viste? O sea, al fin y al cabo realmente no va a entender nada, porque tenés solamente perseguir el precio, no usar la moneda. Entonces, ¿para qué servía? En un punto vos decís, ¿para qué servía esto? Si cuando cae el precio, o sea, no tiene ningún sentido, ¿para qué servía? En definitiva, y bueno, en los que dicen esto no sirve, es una estafa, en un punto
le da la razón, pero bueno, si nosotros pensamos que la moneda tiene que tener una utilidad como realmente es la cuestión, ahí no te tiene que importar el precio. Bueno, en el caso de ellos no, el precio es lo... no sé, es su razón de existir, pareciera. Como vos decís, reserva de valor no tiene nada en ese momento. Exactamente. Yo creo que demasiada gente, este es un problema que hoy es particularmente serio, demasiada gente presta atención más a las credenciales del que habla, ¿no? Que a los argumentos. Entonces, digamos, si el año pasado, si no perdiste, si tenías respeto por las credenciales, las licencias, digamos, por cualquier cosa que no sea un buen argumento y no lo perdiste el año pasado, mira, no sé qué decirte. Creo que quizás uno de los problemas más graves que tenemos es que la cantidad de gente que se deja llevar por la apariencia, ¿no? Por la apariencia de autoridad. Nunca había sido tan fácil engañar a tanta gente. No creo que la culpa sea exclusivamente de las Big Tech, aunque obviamente son grandes responsables. Yo creo que las Big Tech recogieron los frutos del adoctrinamiento al que fueron sometidas muchas generaciones. O sea, estamos padeciendo las consecuencias de la conversión en masa a la religión del estatismo. Es, en definitiva, la religión que desplazó a todas las demás. Pero de nuevo, ignorar la realidad para lo que sea, para encajar en el grupo, ¿no? O para no sentirse rechazado, pongámosle, puede tener beneficio a corto plazo, pero a la larga te condena. Si vos no sos capaz de diferenciar lo que es buena propaganda de buenos argumentos, y bueno, es que vas a terminar entendiéndolo, pero por las malas, ¿sí? O sea, la idea de permitir la discusión tiene que ver justamente con evitar las catástrofes, es hacer prevención. No, el tema es que quizás aún por las malas no se entiende. Lo que se entiende es, esto duele. Pero no, si vos aún así no prestás atención a los argumentos, y bueno, puede que estés condenado a repetir el mismo error. Y de vuelta, no se trata solo de contar con la inteligencia para comprender los argumentos. Se trata de prestar atención y de hacerlo con independencia intelectual. Creo que la independencia intelectual mata a la inteligencia. Vos podés tener una persona, y esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? Gente sumamente inteligente que... Con mentalidad de rebaño. Sí, que vos podés decir, pero ¿qué pasó con este señor? En los años 50, 60, ¿sí? E incluso 70, estaba de moda el comunismo en sus formas más extremas, maoísmo, pongámosle. Esto estaba de moda entre los intelectuales. Muchos intelectuales, tipos que habían escrito, ¿no? Tratados enteros, eran comunistas o marxistas de sus distintas variantes, absolutamente convencidos, ¿sí? Y esto no es la única vez que algún delirio se volvió popular entre los intelectuales. Así que ojo con eso. Cuando nosotros explicamos de qué manera Bitcoin BTC fue invadido, fue saboteado, digamos, y por qué el modelo que se le impuso lo condena, por lo menos a largo plazo lo condena, no estamos dirigiéndonos a ningún genio. O sea, cualquiera puede entenderlo. Y cuando lo que nosotros vaticinamos pase, no va a ser un cisne negro. O sea, nadie va a tener derecho a decir esto es un cisne negro. Este es un cisne blanco en todo caso. O sea, que viene con una pancarta, que viene anunciándose a los gritos. Porque no puede ser de otra manera. Cuando algo nos cierra matemáticamente, y bueno, no se va a sostener. Ahora, si vos lo entendés, pero no te importa y sos un especulador que vas a tratar de seguir a las tendencias para hacer una diferencia en dinero fiat, lo que sea, ok, o sea, no tengo nada en contra tuyo, pero no me dirijo a vos. Ahora,
Si vos lo entendés y te importa, tenés que saber que no sos el único. O sea, hay gente, hay mucha gente, hay todo un movimiento de resistencia a lo que se hizo con Bitcoin BTC. Vean de vuelta el documental ¿Quién mató a Bitcoin? En la eterna vigilancia. Y ese movimiento no va a ser fácil de frenar. Bitcoin es, al fin y al cabo, una idea. Es una idea y una tecnología que permite implementar esa idea. No es que a lo largo de la historia a nadie se le ocurrió jamás que era una buena idea separar la moneda del Estado. O sea, el problema es que no tenían el instrumento. Es decir, ¿cómo hacer esto? Esto es lo que nos legó Satoshi. ¿Qué teníamos antes? Bueno, los metales preciosos son, y siempre fueron, y serán un medio de intercambio no muy bueno. Por eso pudieron eventualmente desplazarlo, porque cualquier alternativa la gente la va a preferir. Más recientemente tenemos la aparición de las monedas digitales centralizadas. Bueno, pueden ser infladas a discreción, pueden ser... Blanco de ataque. Exactamente, pueden ser fácilmente atacadas por gobiernos. Entonces, Satoshi realmente nos convirtió, nos guste o no, nos convirtió en la generación que puede cambiar el curso de la historia, si se toma en serio, ¿no? La separación de moneda y Estado. Antes no se podía, ahora sí se puede. Tenemos esta oportunidad de oro. Ahora, si perdemos esta oportunidad, perdemos en serio, perdemos todos y probablemente perdemos todo. Porque vamos hacia un mundo con poder más concentrado, con más, por lo tanto, ¿no?, más arbitrariedad, más control, más represión, más saqueo. Así que no podemos darnos el lujo, me parece, de abandonar ahora. Y no podemos darnos el lujo de callarnos. Si nos callamos por miedo a lo que nos pueden hacer ahora, creo que nos vamos a arrepentir, porque sea lo que sea que estamos queriendo proteger, ahora digo, ¿no?, con nuestro silencio, digamos, trabajo, propiedad, fuente de ingreso, estatus, prestigio, etcétera. Todo eso lo vamos a perder. Eso y mucho más, incluyendo quizás la vida. O por lo menos... La tranquilidad. O las vidas de mucha gente que apreciamos, ¿no? O sea, esto no es joda. Estudien lo que pasó y cómo le fue a los países que cayeron bajo gobiernos totalitarios. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere.